Hola, bendiciones. Vamos a tener la clase número 13 de la materia de costumbres y geografía 2. En este caso vamos a estar hablando acerca de algunas de las costumbres que tenía el pueblo de Israel y el tema es ganándose la vida. Y vamos a hablar específicamente en este momento del pastoreo. Dice: cuando Abraham salió de Ur y adoptó una forma de vivir nómada, transformaría todas sus riquezas en rebaños y ganado, para que sus riquezas pudieran viajar con él. Eso lo vemos en Génesis 13:2. El beduino seguía a sus rebaños de pasto en pasto, de pozo en pozo, y el estilo de vida era tan diferente del de un agricultor asentado. Es decir, alguien que pasaba, ¿verdad?, de un lugar a otro y siempre llevaba ese rebaño, ¿verdad? El ganado siempre lo andaba de un lugar al otro. Dice que las ovejas eran necesariamente para obtener lana, carne y recipientes del cuerno, ¿verdad? En ocasiones se empleaba el vellón mismo como prenda de vestir. El escritor de Hebreos dice que recordaba a las personas perseguidas en el pasado que fueron errantes, vestidos de pieles de ovejas y de cabras. Y eso lo vemos que lo menciona en Hebreos 11:37. La carne era consumida en ocasiones especiales y también se utilizaba para los sacrificios. Era normalmente hervida y ocasionalmente asada. El cordero de la Pascua era siempre asado entero. Eso lo vemos en Éxodo 12:9. Las ovejas también suministraban leche e incluso los cuernos de los carneros eran empleados como contenedores de aceite. Eso lo vemos en 1 Samuel 16:1 y 1 Reyes 1:39. O también se usaba como una bocina o como un chofar. Vea que hay bastantes utilidades, ¿verdad?, que podían dar las ovejas. Dice que en la Biblia un cordero, es decir, una cría que no pasaba de un año, podía ser de las ovejas o podía ser también de las cabras. Dice, en muchas ocasiones se empleaba el mismo término para dar a conocer que se hablaba de ambas de manera indistinta, ¿verdad? La leche de las cabras no era solo importante debido a la cantidad que se conseguía, ya que se hacían 3 litros por cabra y por un día. Eso dependía de la cantidad de litros, pues de la cantidad de cabras que se pudiera tener en el momento, dice, sino que también porque se empleaba para elaborar una especie de yogur que se llamaba levain y de queso. Eso lo vemos en Proverbios 27:27. Por ello se guardaba una cabra con la familia, aunque las otras cabras fueran con el pastor. Y muchas veces dice que este animalito pues llegaba a ser la mascota de la familia. La carne puede que no fuera tan sustanciosa como la del cordero o de la ternera. Estamos hablando de la carne de las cabras, pero era sustanciosa y se empleaba frecuentemente en las comidas. En Jueces 6:19 podemos leer acerca de eso. Dice, y por ello se empleaba también con propósitos sacrificiales. Y eso lo vemos en Levíticos 1:10. El cabello de cabra se tejía para hacer una tela de saco que se empleaba para hacer las cubiertas de las tiendas, así como también para confeccionar prendas bastas. Con pelo de cabra se hizo una de las cubiertas del tabernáculo. Eso lo vemos en Éxodo 26:7 y en Éxodo también 35:23 y el versículo 26. Se empleaba para relleno de artículos como almohadones. La piel dice que proporcionaba un excelente cuero. Creo yo de que estos animalitos pues a ellos les servían de mucho para su diario vivir prácticamente, ¿verdad? Porque les daba alimento, pero también les ayudaba a que pudieran tener algo para vestir. Dice que cuando se mataba una cabra, su piel era frecuentemente embadurnada con grasa y cocida para hacer de ella un recipiente para el acarreo de agua, es decir, un cuero, ¿verdad? El problema con el asentamiento era que las gentes no podían llevar sus rebaños a los pastos. Por ello, se contrataba a un pastor que cuidara de las ovejas de todo el pueblo. No valía la pena deshacerse de las propias ovejas, porque proporcionaban más seguridad de lo que parecía al principio. En Proverbios 27 del 23 al 27 expone la sabiduría del beduino, es decir, la verdadera riqueza no reside en las joyas, sino en los rebaños. Las ovejas
proveen vestimenta y las cabras alimento y dinero pronto. Yo creo que para ellos eso era como muy importante, tener ovejas y tener cabras. Como le digo, si usted se da cuenta, había muchas cosas que ellos hacían que era un beneficio prácticamente para ellos, ¿verdad? Ya sea la carne, ¿verdad? Se lo podían comer, el cuero, o sea, no desperdiciaban pues prácticamente nada, ¿verdad? De los animalitos. Dice, la tarea del pastor en la primavera, tras las lluvias invernales, había gran abundancia de pastos cerca del pueblo. Cuando se segaba el grano, las ovejas podían pastar en lo que quedaba. Cuando aquello se acababa, tenían que abandonar la zona e ir en busca de la hierba reseca que podía haber quedado bajo el sol agotador. Tenemos ahí una lectura en el primer libro de Crónicas 4, del 39 al 40. Los verdes prados, donde hubiera agua disponible, hasta estancada, si la había, hacían posible estos desplazamientos. Cuando el agua superficial desaparecía, era necesario emplear el agua de los pozos. Vea que eran también, o sea, se podía sacar tanto beneficio de estos animales, pero también tenían bastante cuidado. ¿Por qué? Porque traían beneficios. Entonces era de suma importancia que ellos pudieran cuidar bien de las ovejas o de las cabras, dice. Los rebaños precisamente precisaban de una constante protección, debido a que en los tiempos bíblicos había abundancia de peligros para los animales por causa de las fieras que había en la selva alrededor de la garganta del Jordán. Eran comunes los leones y los osos. Eso lo vemos a un ejemplo en Jueces 14:8. Y las aventuras de David para proteger su propio rebaño eran cosa común. Eso se menciona en 1 de Samuel, capítulo 17, de los versículos 34 al 36. Recordemos que David había sido designado como el pastor encargado del rebaño de la familia. En realidad esa era una gran tarea, de verdad que era una gran tarea, porque no era como tan fácil para ellos poder cuidarlas, ¿verdad? Pero yo creo, ¿verdad? Que las ovejitas o las cabras pues trataban de reconocer en realidad quién los cuidaba, quién las alimentaba, quién buscaba un lugar, ¿verdad? Para que pudieran tener el alimento. Y luego dice que también Amós habla de un pastor que intentó liberar a una oveja de la misma boca del león. Ese ejemplo lo vemos en Amós 3:12. También eran comunes las hienas y los chacales. No fue accidentalmente que Jesús dijo que el buen pastor tenía que dar su vida por las ovejas. Eso lo vemos en Juan 10:11. El pastor tenía que plantar cara, porque en otro caso él tenía que compensar las pérdidas a los propietarios. Eso lo vemos en Génesis 31:39 y Éxodo también 22, del 10 al 13, nos lo menciona. Los ayudantes asalariados que el pastor tuviera no se encontraban en esa condición. Es decir, ¿verdad? El que tenía que dar cuentas era el encargado, ¿verdad? Como se mencionaba también, ¿verdad? A veces no solamente tenían las ovejas de su familia, sino que había otras personas también que podían pedirle a otros que pudiera ayudarle a cuidar o a llevar, ¿verdad? A comer, a pastar a los animalitos. Entonces esa era una gran responsabilidad. Definitivamente que para ellos era importante y por eso tenían ese sumo cuidado. Otra de las cosas que ellos usaban en ese tiempo como pastor eran la honda. Eso era una arma. El pastor le empleaba un recio bastón y una honda. Ese bastón es mencionado como una vara en el Salmo 23:4, ¿verdad? Recuerden que el Salmo 23, el título, ¿verdad? Es Jehová es mi pastor. Y así comienza con el versículo 1, ¿verdad? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero se trataba, dice, de un arma pesada, la vara. Y a menudo llevaba pedernales clavados, o más tarde le ponían, pues más después, unos clavos metálicos en su pesado extremo inferior para hacerlo más eficaz. La honda dice que se hacía con una bolsita de cuero que podía sostener una piedra de alrededor de 4 centímetros de diámetro. Este receptáculo iba unido a 2 ataduras de tendones, cuerda o cuero de una longitud de alrededor de 60 centímetros, o más o menos
2 pies. Esta piedra se ponía en la bolsa de cuero que se hacía girar con rapidez. La piedra quedaba retenida en su sitio para la fuerza centrífuga. Cuando se dejaba ir uno de esos extremos, es decir, se soltaba, ¿verdad? Se le daba vuelta. Yo creo que ya todos hemos tenido como la experiencia de escuchar, ¿verdad? Cómo David usó de ese instrumento, ¿verdad? De esa arma, de la honda. Entonces, si se ponía la piedrita en medio, ¿verdad? Y se agarraba de los dos lados, se soltaba a un lado para que la piedra tomara la dirección. En realidad creo que se quería, pero en realidad creo que era mucha habilidad la que había que tener para poder hacer eso. Bueno, era su trabajo y ellos trataban de cuidarlo, ¿verdad? Los pastores, dice. La piedra quedaba retenida en su sitio por la fuerza centrífuga. Cuando se dejaba ir uno de sus extremos, la piedra salía de la bolsa con una gran fuerza. En manos de un pastor con tiempo para practicar, la honda puede ser manejada con destreza y precisión. La honda se empleaba también para controlar a las ovejas. Una piedra bien colocada que cayera delante de una oveja que se estuviera desviando del grueso rebaño la volvería otra vez a él. Cuando una oveja estaba enferma o cansada, el pastor la llevaba en sus hombros. Eso lo vemos en Lucas 15:5. Y cuando se perdía, el pastor iba en su búsqueda. Eso lo vemos en el Salmo 119:176, Isaías 53:6 y Lucas 15 del 3 al 6. Mi recomendación de siempre es que puedan leer, ¿verdad? Las citas bíblicas, pues que ahí tenemos, para que puedan ustedes tener un mayor panorama acerca de lo que hablamos. Otro de los instrumentos que usaba el pastor era el cayado, que ese estaba equipado, ¿verdad? Con este cayado, pero no era en sí un arma, sino que usualmente se podía usar, como de vez en cuando, como una arma. El cayado tenía una longitud de alrededor de 2 metros, es decir, 6 pies, y en ocasiones tenía un extremo curvado. Normalmente era empleado para ayudar a las ovejas a atravesar los territorios escabrosos o montañosos. Se empleaba frecuentemente, dice, para ayudar a controlar las ovejas. Cuando las ovejas pasaban por una entrada angosta, por ejemplo, cuando entraban por la noche en el redil, eran contados tal como iban entrando, bajo la vara o el cayado. Se empleaba también para marcar a las ovejas. Su extremo se mojaba en un tinte, y al ir pasando las ovejas bajo el cayado, cada 10ª oveja era marcada para ser dada a Dios como diezmo. Eso lo vemos en Levítico 27 del 31 al 33. Y de verdad que esa era una de las costumbres que ellos tenían y que me parece algo muy bueno, ¿verdad? Ellos trataban de tener el control sobre las ovejas que tenían, pero también sabían que debían de darle a Dios lo que le correspondía, ¿verdad? Luego tenemos aquí, dice que hablamos de otra cosa que acostumbraba a llevar el pastor, y era el zurrón. Dice que el pastor llevaba una segunda bolsa de cuero de un tamaño considerablemente mayor que la empleada en la honda, y esta era conocida como zurrón. Se usaba para llevar la comida mientras estaba alejado de las poblaciones. David debía ya haber comido cuando llenó su zurrón con piedras, una de las cuales fue usada para abatir a Goliat, ¿verdad? Que creo yo, como le digo, donde se han empleado todas estas armas, por así decirle, o instrumentos que llevaba un pastor, es cuando David enfrentó a Goliat. Dice que entre las posesiones del pastor estaba también una zampoña o una flauta de caña. Está hecha de 2 segmentos de caña huecos. El sonido se generaba soplando a través de un extremo estrecho, y las notas se controlaban obturando los orificios correspondientes con los dedos en cada segmento. Eran fáciles de hacer y también muy frágiles, por lo cual cuando quedaban averiadas, el pastor normalmente la desechaba y hacía otra. El redil en sí, dice que sucedía con él. De noche el pastor reunía las ovejas para llevarlas a un sitio seguro y vigilaba el rebaño. Eso lo vemos en Lucas 2:8. ¿Por qué? Porque era necesario, ¿verdad?, cuidar de ellas. Y yo creo que, no sé si han visto ustedes alguna vez, ¿verdad?, alguna forma, de manera real. Pues no he tenido el privilegio de hacerlo, pero quizás lo que más se asemeja a eso, a alguna película que nosotros podamos ver de cómo un pastor puede cuidar de las ovejas. Y yo creo que de verdad era una gran tarea.
una tarea que aparentemente parecía como muy sencilla y que mucha gente probablemente la menospreciaba, pero la verdad que no era así. Dice, de noche el pastor las reunía en un lugar seguro y las vigilaba. Las cuevas eran un lugar seguro y frecuentemente se construía una pared parcial a través de la boca de la cueva para formar una tapia delante de ella. La pared se hacía con piedras locales y se coronaba con espinos. Fue en una cueva así que entró a dormir el rey Saúl. Eso lo vemos, ese relato, en el primer libro de Samuel 24:3. Frecuentemente se levantaban rediles en el pueblo de origen, en un lugar soleado, para que cuando el rebaño regresaba pudiera ser guardado seguro. El redil era un edificio bajo con arcadas y con una tapia de piedra cerrándolo. Así, el rebaño podía mantenerse bajo techo o al aire libre, según el tiempo quisiera. Se ponía un vigilante que guardara los animales. Jesús se refería a esta disposición al decir que los ladrones y salteadores no emplean la puerta, sino que saltan por encima del muro. Y eso lo vemos en Juan 10, del 1 al 3 y en el versículo 10, porque dice de que el ladrón no vino, ¿verdad?, sino para matar, hurtar y destruir, ¿verdad? A eso se refería a él en este ejemplo, ¿verdad?, de las ovejas. El buen pastor. Vivir y trabajar con ovejas en tal aislamiento llevaba a una estrecha relación entre el pastor y sus ovejas. Y eso es lo que le decía yo. De alguna manera, ¿verdad?, tenía que haber un acercamiento con ellas para que ellas pudieran ser obedientes con el pastor. Los pastores llegaban a conocer tan bien sus propias ovejas que responden en el acto a ellas. El pastor tiene un nombre para cada oveja, siendo el significado de ello que el nombre dice acerca del carácter y la forma de actuar de cada oveja. Jesús dijo que Él conoce a sus ovejas. Eso lo vemos en Juan 10:14, en la primera parte del versículo. Sus ovejas también lo conocen. Eso lo vemos en la segunda parte del versículo 10:14. De modo que cuando son llamadas, responden a su voz. Les sugiero, ¿verdad?, que podamos leer Juan 10, todo el capítulo, donde nos puede explicar un poco acerca de todo esto, de lo que sucede con las ovejas. Dice, las cabras, en relación a las cabras y las ovejas, podían subyacer a las palabras de Jesús, de que Él separaría de las gentes como el pastor separa las ovejas de las cabras. Eso lo vemos en Mateo 25:32. Si bien es cierto, de ambas se podía obtener ciertas cosas como la carne, ¿verdad?, el cuero, la leche, sí había una distinción y esa distinción se podría de hacer. Dice que se empleaban del cayado para separarlas, haciéndolas ir a las cabras hacia un lado y hacia las ovejas al otro, bajo la vara. Ovejas y cabras se guardaban juntos. Por las dos clases necesitaban pastos y porque comían más o menos lo mismo. La cabra era siempre popular, era menos popular, más bien dicho, que la oveja para la mayoría de las gentes. Era una cabra la que venía a hacer la ofrenda de expiación, llevándose los pecados del pueblo al desierto. El esquileo era cortar con una tijera o maquinilla la lana o el pelo de la oveja. Y había dos ocasiones cada año para el pastor. Uno era el tiempo de la parida de los corderos y el otro era el esquileo. Es decir, era necesario hacer eso, quitarle, ¿verdad?, la lana a la oveja. La época de parida era entre enero y febrero y el esquileo tenía lugar del verano, cuando se hacía la distribución de beneficios, y seguían así varios días de celebración. Dice que el pastoreo no era siempre en una pequeña escala. Los grandes propietarios empleaban a pastores que cuidaran de sus enormes rebaños. En ocasiones el cuidado de las ovejas no tenía lugar ni a nivel de un pastor. Las familias más pobres empleaban a los niños más pequeños para cuidar de las ovejas. ¿A quién le recuerda eso? Al rey David, definitivamente. Y eso dice que David tenía esta ocupación cuando Samuel acudió al lugar, ¿verdad?, donde vivía Isaí. Cuando llegó a esa casa en busca de el futuro rey que iba a ser David. Eso lo vemos en primer libro de Samuel 15, del 1 al 11. Las familias más humildes intentaban comprar 2 corderos en la Pascua. Uno de ellos era consumido según la ley
pero el otro era guardado a través del verano y engordado, y venía a ser la mascota de la familia de una forma en que una cabra nunca lo llega a ser. A menudo dormían con los niños e incluso bebían de las mismas vacías. Era un día trágico para los niños cuando la oveja era muerta y guardada en la grasa de su propia cola. Es esta práctica, ¿verdad?, la que subyace a la parábola de Natán en el segundo libro de Samuel 12, del 1 al 7, cuando le explica a David, ¿verdad?, qué es lo que estaba sucediendo con él, ¿verdad?, con lo que estaba haciendo al tomar a la esposa de Urías Eteo para estar con ella. Entonces, cuando Natán le explicaba esta parábola, tiene que ver con todo esto, porque dice que tenía una única corderita, y esa única corderita, pues, fue la que tomaron. Y por eso Dios, ¿verdad?, se encarga de que nosotros podamos entender perfectamente a través de su palabra, ¿verdad?, que Él es nuestro pastor y definitivamente que es el que mayor cuidado tiene de nosotros y lo va a tener siempre. Gracias por llegar hasta acá. Bendiciones.